Tobías Crespo, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción número 2, ¿verdad?, del distrito. Nos acompaña esta mañana. Tobías, gracias, bienvenido. Gracias, buenos días. Gracias por invitarme al espacio, también saludando a los televidentes. Tobías, vamos a empezar esta entrevista hablando un poquito de lo que casi puede ser tu hijo mayor. Tu ley ya pasada del tema de movilidad y transporte. Ya el Intran se creó. Digamos que está empezando a aglutinar un poco los poderes que debería tener, pero todavía el día de hoy no se ha hecho gran cosa. Todas las instituciones siguen igual, todo el personal sigue igual, todo el mundo sigue con sus funciones y se ve un Intran luchando por coger su espacio. ¿Cómo tú ves que ha ido progresando esto? Mire, yo entiendo que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la aplicación de la ley, porque la ley fue promulgada el 21 de febrero, la ciudadanía tiene grandes expectativas con la aplicación de esa ley porque esos temas impactan transversalmente la vida de los dominicanos, no solamente en el término económico y social, sino de salud y hasta de tranquilidad emocional. En ese sentido, 4 meses pasaron con la designación, antes de la designación de las autoridades del Intran, finalmente se designaron en julio, y a partir de julio pues ya se dio lo que se llama la fusión de las instituciones, la integración o la reforma institucional, donde se retoma la autoridad única de una sola institución. Y en ese sentido, muchas de las instituciones incluso ya habían agotado los presupuestos y los recursos de las instituciones que se eliminaban. Pero la ley ordena, y así lo expresaba muy tácitamente, que todo lo que son las propiedades, las bases de datos, la empleomanía, los contratos, las obligaciones de las instituciones que se eliminaban y que ya no existen, pasaran al Intran. El Intran tiene alrededor de 42 atribuciones especificadas en la ley, que tienen que ver con la movilidad por un lado, es muy conectado con la municipalidad, y ahí los alcaldes tienen que aportar mucho, con el transporte terrestre, que es lo que más se ve visible desde el punto de vista del caos y del desorden, el tránsito y la seguridad vial. Y en ese aspecto, las expectativas de muchos sectores y del pueblo son muy altas. Incluso quien les habla ha recorrido desde febrero hasta acá el país completo, porque los legisladores han presentado escenarios de socialización de esa ley y han convocado a toda la sociedad civil, y nosotros hemos participado, y las academias también, y otras instituciones de gremios. Entonces nosotros entendemos que desde el punto de vista de todos los planes y las políticas que debe andarse en marcha para el cumplimiento de esta ley, iniciarían ya a partir del año que viene. ¿Y por qué digo a partir del año que viene? Nosotros hemos participado por invitación desde el Ejecutivo en la presentación de los planes de movilidad. Es decir, el Poder Ejecutivo tiene un plan maestro de movilidad que lo establece esta misma ley, es decir, establece un plan de movilidad en las grandes ciudades, pero también hay un plan nacional estratégico de seguridad vial que lo indica esta ley, y que fue presentado incluso un borrador al presidente de la República el año pasado por la comisión presidencial que fue creada para eso. En ese sentido, esos planes tienen cronológicamente actividades, por ejemplo, de aquí al 2020, de aquí al 2022, de aquí al 2025, al 2030. Es decir, esta es una ley que va a permitir el desarrollo del país en 5, 10 y 20 años. Puntos críticos a propósito de esa pregunta de Iván, puntos críticos del Intran de aquí a enero, febrero, Tobías, que tú entiendes deben ser ya los pilares para que ese muñeco comience a andar. Bueno, la aprobación de los reglamentos, la misma ley daba, y ellos en las 2 reuniones que han tenido el Consejo Ejecutivo priorizaron los reglamentos. O sea que esa ley tiene 32 reglamentos. Hay reglamentos que existían, que lo que había era que actualizarlos. Hay otros que nunca habían existido, como el sistema de conducir por punto, la inspección técnica vehicular, y habían normativas que eran de la municipalidad, sobre todo que se crearon en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde más se avanzó en los aspectos de normativa, que van a pasar del rango de normativa a ser un reglamento, porque tiene que ver con el tema del transporte de carga, la prohibición, las cartas de ruta, el transporte urbano, interurbano, turístico, transporte escolar. Es decir, que habían reglamentos que no existían. Entonces, uno de los grandes retos, como la misma ley establece, en los primeros 6 meses es de esos 32 reglamentos, pues que estén la mayoría disponible. Creo que el Intran se ha dado un plazo de 6 meses para un grupo de ellos y otros 6 meses para completar. Es decir, en un año
el Intran va a tener todos los reglamentos, o debe tener todos los reglamentos de aplicación de la ley. Mucha gente dudaba que se pudiera lograr esto. A mí no me preocupaban mucho los reglamentos, porque como yo fui director general de tránsito terrestre, sabía lo que existía, sabíamos los legisladores lo que habíamos puesto como reglamentos, que no podían ser parte de la ley, porque las actividades cambian de manera continua, entonces hay cosas que deben ir a reglamento. Y luego ya después del reglamento es la aplicación de recursos. Yo creo que por más moderna, por más transformadora, por más bien detallada que esté una ley, ya con el marco jurídico, que no hay excusa, ¿verdad? Ya tenemos ley. Claro. La voluntad política expresada porque se promulgó y además están las autoridades del Intran, así que está expresada. El presupuesto de la Nación para el año 2018 establece recursos que no se tenían para esta actividad. Entonces, esto es importantísimo porque con los recursos es que tú vas a lograr empujar una serie de elementos que ya la ciudadanía está esperando. Por ejemplo, en la calle mucha gente está esperando medidas, como diríamos nosotros en política, golpes de efecto, ¿verdad? Que se sientan en la calidad de vida de la gente. Y sobre todo, hay un gran reto que a veces no se ve. Y es que durante estos 20 o 30 años, al haber tantas instituciones, no había una formación del personal. Es decir, yo creo que aquí ahora hay que formar mucho a los empleados, pero ahí va a entrar a los transportistas, porque ya los transportistas pasan por la ley y por obligación de la ley a ser empresas de transporte, que era lo que eran en definitiva, pero actuaban primero como cooperativas, como federaciones, como sindicatos, pero ya la ley le establece que son empresas. Pero déjame preguntarte algo, porque con el tema del presupuesto, uno asumiría de que estas 7 instituciones, si no me equivoco, siendo aglutinadas en una sola, que el presupuesto sería la suma de todas esas instituciones a esa una. Con la aprobación del presupuesto del 2018, ¿fue así? O sea, ya se le está asignando ese presupuesto directamente al Intran para que haga lo que considere. Y para completarte eso, nosotros los 3 residimos en el Distrito Nacional. Aquí se va a sentir... se va a sentir la implementación de cualquier cosa, de cualquier normativa, porque todo empieza aquí. La persona, el televidente que está viéndonos ahora desde una parte del interior del país, ¿qué tan pronto tú consideras que podría sentir algún tipo de implementación de un reglamento en base al Intran? Bien, muy buena pregunta. Lo primero es que sí, la misma ley establecía para este año y para el próximo también, es decir, el Intran con la unificación de todas las instituciones llegó a tener o tiene una nómina de alrededor de 1.280, que fue lo que anunció el ministro de la Presidencia, que estaban todas dispersas, pero también los presupuestos de cada una de ellas fueron aglutinados y para este año tienen recursos. Es decir, que tal vez no los recursos que quiere cada incumbente, y sobre todo ante la expectativa de una institución nueva, que hay que fortalecerla, que hay que darle credibilidad con respecto a todo la atomización y dispersión que había anteriormente, pero desde el punto de vista del próximo año, nosotros entendemos, viendo los planes de movilidad, que son los que más impactan en la gente, es decir, cómo se moviliza la gente y la carga, y las áreas críticas, que se han identificado para medidas puntuales, creo que se van a sentir en el próximo año. Aquí juega un rol muy determinante la DGCET, lo que era antes la MED. Es decir, nosotros entendemos que no todo está desde el punto de vista del Intran. El Intran es la cabeza que establece las políticas públicas, acciona y ejecuta, pero el cumplimiento de la ley, que es donde generalmente nosotros los ciudadanos entendemos que no hay un régimen de consecuencia, que no se cumplen el tema de las multas, entonces debemos llevar al Estado de Derecho desde el punto de vista del cumplimiento de la ley. Aquí la Policía de Tráfico, lo que se llama la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, tiene un gran rol. Y finalmente entiendo que debe también tenerlo, como en todo sistema constitucional y democrático, la justicia. Aquí los fiscales, sobre todo los tribunales especiales de tránsito y los tribunales que manejan la parte civil, con los conflictos, las reclamaciones, las indemnizaciones, y los jueces tienen su cuota de responsabilidad, porque hay que entender que somos 3 poderes, ¿verdad? El Congreso cumplió, el Ejecutivo hace lo suyo y la justicia cierra la brecha del triángulo, que es la parte sancionadora, como diríamos el patico feo, que donde están las multas, donde están las sanciones, donde están las indemnizaciones, y el tema, lo más complicado, que es la parte de prisión, cuando hay muertes. Tobías, mucho tiempo vamos a tener para seguir hablando del Intran, pero yo creo que tenemos que aprovechar el tiempo también para hablar de política. Las cosas andan medias convulsas
en tu partido. Franklin Almeida acusa al ministro de la presidencia de una cosa, el ministro llama la atención de otra. ¿Qué está pasando en el PLD con estos dimes y diretes públicamente? Bueno, nosotros entendemos que en el partido... En tu calidad de miembro del Comité Central. Bien, y como dirigente de mucho tiempo también, porque nosotros crecimos en ese partido de muy temprana edad y los cargos son temporales, pero nosotros que hemos visto la historia aunque del duran PLD, mucho en el PLD, llevan 20 años, ¿verdad? es uno de los problemas precisamente que se están dando y al cual voy a responder a tu pregunta. Es decir, el PLD pasó por un proceso de 23 años en la oposición. Nosotros vinimos a llegar al poder en el 1996. Del 96 hasta acá vamos a tener 24 años, de los cuales 20 van a ser en el poder, en el ejercicio del poder. Y ese ejercicio del poder pues ha forzado a que la alta dirigencia del partido deje de lado un poco los temas del partido. Y los temas del partido son los que movilizan la parte política y la parte gubernamental, porque hemos detentado el poder durante todo ese tiempo. Y en ese sentido, los dos grandes liderazgos que han estado incidiendo en la vida, no solamente en el PLD, sino en la sociedad, porque el PLD es más de la mitad de la población, gran parte de sus seguidores están en unas pugnas que pueden llevar a una división. Ya ocurrió hace 2 años, nosotros tuvimos 39 días sobre el mismo tema de una gran crisis. Disculpa que te interrumpa, pero después de aquella ¿puede llevar reunión, una división? Después de aquella, yo digo una división porque todavía el tema no está planteado de manera definitiva. Yo digo que a veces cuando no hay oposición hacia afuera, la interna es más perniciosa, es más peligrosa y más mortal. Ejemplos tenemos en partidos del cual nosotros salimos, el mismo PRD. El PRD ha parido, ¿cuántos partidos? 6 o 7 partidos. Sí. El último que parió fue el PRM y nosotros, el PLD salió del PRD. En ese entendido nosotros creemos que los dos grandes líderes del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente de la República y el presidente del partido, deberían estar fomentando un relevo. ¿Y por qué digo un relevo? Los liderazgos, como todo en la vida, tienen un ciclo. Tiene un ciclo que se vence, inevitablemente, aunque uno quiera, y no por temas biológicos, no estamos hablando por temas generacional, porque son jóvenes todavía, es decir, son jóvenes maduros o maduros jóvenes que han incidido por mucho tiempo en esa vida partidaria. Claro, estamos hablando de que la experiencia y lo que han aportado esos dos grandes líderes, no solamente al PLD, sino a la República Dominicana, y está ahí, cuando uno echa la página hacia atrás, los aportes del expresidente Leonel Fernández y presidente del partido y de Danilo Medina, se notan en la población. Si no, no hubiésemos ganado 6 elecciones de manera consecutiva, si el pueblo no nos hubiese valorado. Y en ese sentido yo creo que para que nosotros podamos llegar hasta el 2044, por ejemplo, como fábrica de presidente, deberíamos estar fomentando ese relevo. ¿Por qué? Porque en las fábricas cada lote tiene una producción diferente, no es lo mismo, es decir, no estamos hablando del mismo producto ni un reciclaje de lo mismo. Entonces yo creo que ante esas pugnas que se dan en todos los partidos, y cuando los partidos detectan por mucho tiempo, tú vas a historias recientes de América Latina y de Europa, te das cuenta de lo mismo. Incluso propuestas electorales que han ganado con acuerdos de partido después de un tiempo, 3, 4 periodos, ya hacia el 5º periodo, pues llegan las confrontaciones. Y en ese sentido entendemos que hay que pensar en el PLD, hay que pensar en la sociedad. Mira, yo tengo 40 y pico de años, pero ya mi hija mayor tiene 25 y ya no solamente es abogada, sino que tiene una maestría, y el que le sigue va a ser economista. Ya yo tengo que estar pensando en esos hijos míos y en los nietos, en los hijos que van a tener ellos. Es decir, nosotros cuando estamos en la actividad, en una actividad social o como la política, debemos ir pensando en cómo switchamos o promovemos ese relevo. Rápidamente, porque ya el tiempo se nos está terminando. ¿Tú crees que esa renovación de liderazgo dentro del PLD debería conllevar unas elecciones, una convención donde desde arriba hasta abajo por lo menos se sometan al escrutinio del... Es que eso es lo que va a permitir el relevo. Yo voy a indicar, por ejemplo, mi hermano Manuel Crespo está en una propuesta de relevo democrático, porque el relevo no debe ser impuesto. A mi esposa, a mi hijo, a mi hermana, no. El que
el que vaya a relevar, que sea ganado unas elecciones. Es decir, si la cúpula, el presidente de la República, Danilo Medina y Leonel Fernández, promueven para las próximas elecciones los procesos democráticos, unas elecciones con padrón abierto o cerrado. Que va a haber relevo. Ese relevo tú lo quieres con padrón abierto o cerrado, que no tenemos que ir. Yo no me voy ni una cosa ni la otra. Yo entiendo que hayan elecciones, porque el que va a ganar adentro o va a ganar afuera. Yo entiendo que el que tiene recursos, que eso ha sido alegado de la desventaja del padrón abierto, va a ganar afuera y va a ganar adentro. Yo creo más, Luis, en el tema de la sincerización del padrón. Gracias, Tobías. La sincerización del padrón y que se limpie el padrón, porque si va a ser interno, tenemos que saber con quiénes son. Gracias, Tobías Crespo, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. A ustedes gracias por haber estado toda esta temporada con nosotros aquí en Radio América. Recuerden, a partir de mañana, canales 17 y 33 de Claro y de Tricón. Gracias de todo corazón a esta planta que nos acogió durante 2 años, ¿verdad? 2 años. Y mañana comenzamos otra nueva etapa ya en casa propia. Canales 33 y 17 en televisión. Bye bye.